Muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Aquí mientras mi computadora arranca. Qué hermoso momento es la alabanza, qué hermoso es la adoración, qué hermoso es reunirnos como congregación, ¿no? Damos gracias al Señor por este momento que hemos tenido. Es hermoso cantar, es hermoso declarar con nuestra boca lo que el Señor es, lo que Él hizo por nosotros y lo que hará en nosotros. No se pierda, hermano, este momento de alabanza. El Señor ha dispuesto y ha predispuesto que nosotros estemos aquí, así que le animo, hermano, que asista, que venga al momento de la alabanza todos los domingos, y no solamente los domingos, sino cada día de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el día a día. Escuchamos que nuestros compañeros muchas veces de trabajo están alegres, gozosos, pero no porque cantan alabanzas al Señor, sino porque están en la carne. Y cuánto más nosotros que muchas veces pasamos situaciones quizás muchas veces de gozo y otras veces no tanto, pero la alabanza, gracias, la alabanza hacia nuestro Dios tiene poder. Muy bien, dicho esto, vamos a lo que nos concierne en esta noche, a los que estamos aquí reunidos. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar. De tal manera que gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo repetimos: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, reconociendo, Padre, que estamos aquí por tu voluntad, Señor. Muéstranos, Padre, qué es lo que nos quieres enseñar en esta noche, Señor.
que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, por la alabanza que hemos tenido, por la adoración, Señor, que hemos tenido. Exaltamos y glorificamos tu nombre en esta noche y solo a ti, Señor, te damos la gloria. Guárdanos en este momento y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. El título de esta noche, bien, a aquellos que lo han leído, dice la debilidad que fortalece. La debilidad que fortalece. Según lo que hemos leído, podríamos decir que Pablo hubiese sido mucho más útil en su ministerio. ¿Por qué? Sin tener algún problema, seguramente se podría haber expresado de mejor manera, visualmente se vería mejor. En el mundo que vemos, normalmente vemos personas que a pesar de las dificultades logran grandes cosas propias de su mismo esfuerzo, de las propias capacidades que tienen. Y hemos visto muchas veces historias de autoayuda. ¿A cuánto aquí le gustan las películas del típico personaje basado en hechos reales, obviamente, que es todo humilde, que arranca de cero y después de las dificultades que tiene, logra hacer algo o alguien en su vida, ¿no? A muchos nos emociona cuando vemos este tipo de películas de autoayuda, que termina la película y salimos motivados, muchas veces salimos a veces tristes, pero ahí animados porque lo ha podido conseguir y si él lo puede conseguir, yo también lo puedo conseguir. Pero según Pablo, lo que escribe aquí en Corintios, es nuestro sentido de insuficiencia, nuestras debilidades, las claves para ser útil en el reino de Dios. Los falsos maestros de aquella época se gloriaban de que Pablo era débil. Pero ahí es donde yo me glorío, dice él. Ahí es donde yo me glorío. En mi debilidad. Vemos que Pablo cuenta luego de 14 años sobre su experiencia inusual, donde había sido arrebatado, dice, al tercer cielo, y dijo que había oído palabras inefable. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden explicarse, no tienen explicación para nuestro vocabulario. Y lo dice por la razón, no para que digan o digamos nosotros en esta noche, wow, Pablo, qué gran hombre de Dios, que incluso ha llegado a ver el tercer cielo, el paraíso fue, dice su palabra. No lo hizo para eso, lo hizo para ponernos en contexto de que Dios le había dado un aguijón para que no se enalteciera, para que no se la crea. Pablo no descansa en aquella experiencia que había tenido para probar que su ministerio era genuino. Entonces aquí podemos encontrar una enseñanza rápidamente de que no es necesario pasar por una experiencia extraordinaria para probar que somos verdaderos hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios. Jesús nos advierte en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y el Señor, ¿qué le dice? No los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tengamos cuidado cuando escuchemos lo que decían en aquel día, ¿no? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, cosas extraordinarias en tu nombre. Hay muchos falsos maestros en la tierra que pueden llegar a engañarnos para sus propios fines. Bien, ahora volvamos a Pablo, me desvío un poquito. Su énfasis no estaba
en su visitación al tercer cielo, al paraíso, lo que había oído, sino la de su aguijón. Ahí es a donde apunta. Descartando la experiencia anterior que tuvo, ahí es donde apunta, el aguijón. Entonces, de esta porción podemos encontrar 3 enseñanzas. Punto número 1, la debilidad y aflicciones que nos limitan vienen de Dios y son para nuestro bien. Veamos rápidamente que en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne para que no pase eso. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, para que no me crea superior. Pablo dice, me fue dada. Notemos aquí que dice, me fue dada. Es verdad que luego continúa diciendo que tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, ¿no? Pero ¿por quién fue dado ese aguijón? Si dice que después tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y fue Dios. Fue Dios el que le dio ese aguijón. Para que no se enorgulleciera. Y obviamente que a Satanás le hubiese encantado que Pablo sintiera en su corazón orgullo, enaltecido por lo que había visto, por la experiencia que había tenido, pero esta debilidad le fue dada por Dios. Esta limitación le fue dada por Dios. ¿Y qué era? Y no sé. Ustedes me van a preguntar qué es, no sé. Seguramente los corintios de aquella época sabían seguramente qué era lo que tenía Pablo, ¿no? Hay muchos comentarios sobre esto, no nos vamos a poner en esta noche a divagar sobre este pensamiento que era el aguijón que tenía Pablo, pero para nosotros que estamos aquí reunidos en esta noche, nos sirve para identificarnos con Pablo, con algo que estemos pasando en nuestra vida, con ese aguijón que tengamos en nuestra vida. Yo no sé qué puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna situación económica, no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos de ese aguijón que tenemos. Pero de lo que sí estamos seguros de Pablo es que estaba en una aflicción que era bastante severa. Leemos anteriormente en el capítulo anterior de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 11, del 24 al 28. Vean lo que escribe Pablo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39 azotes. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros. Vean aquí que dice peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en mi ciudad, peligros en el desierto y peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! ¿Qué currículum tenía Pablo sobre el sufrimiento? Extenso. Experiencia tenía de lo que era el sufrimiento. Pero llevándolo al versículo, a la porción que estamos viendo en esta noche, parece que ese aguijón, eso que tenía Pablo, por lo cual había orado 3 veces, dice la palabra, sobrepasaba eso. Sobrepasaba todo ese sufrimiento que había tenido. Era mucho más. En el 7 vemos que dice que lo atormentaba, ¿no? Un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba, dice. Dando a entender que era algo que le pasaba repetidamente.
Cuando te abofeteen, 1, 2, 3, 4. Constantemente, una y otra vez. Entonces es algo que lo atormentaba a Pablo, más que todo lo que había sufrido. Ese aguijón era lo que más le atormentaba a Pablo. Pablo tenía mucho tiempo sufriendo esto. Mucho tiempo. Y a pesar de muchas veces clamar al Señor que lo libre, era algo con lo que iba a sufrir toda su vida. Hermano, no quiero que se malinterprete. Eso no quiere decir que nosotros no debemos orar al Señor porque nos libre de alguna aflicción. Es más, Santiago lo dice, si alguno está afligido, ¿qué haga? Ore. Si alguno está afligido, ore. Lo que es incorrecto y pecaminoso para nuestra alma, para nuestro corazón, es tener esa amargura, dudar y no confiar que el amor de Dios se basa en nuestro bienestar, en cómo nosotros nos sentimos hoy. Si yo me siento triste, Dios no me ama. Si yo estoy gozoso, soy el hijo preferido de Dios, y no es así. Debemos orar como Jesús en Getsemaní. Pasa de mí, dice, esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que tu voluntad se cumpla, dice, y no la mía. Porque él sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, aunque le duele. La voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, aunque nos duele. Este aguijón fue como hizo el Señor para mantener a Pablo en humildad. Algunos comentarios dicen de que Dios le dio ese aguijón y que el mensajero de Satanás era el que le estaba constantemente a Pablo diciendo, ¿no? ¿Por qué le servís a Dios? Eres misionero, lo amas, y estás así, en esa situación, con ese aguijón. Me vas a ser mucho más útil a mí. Hermano, nuestro Dios es soberano por sobre todas las cosas y tiene el control sobre todo, sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, incluyendo los ataques que tengamos. En su sabiduría y su bondad, aunque no lo entendamos, hermano, aunque no lo entendamos, sea muy difícil para nosotros en ese momento entenderlo, es para nuestro bien. Entonces vemos a Dios tratando de hacer algo en Pablo, pero también lo vemos al diablo tratando de hacer otra cosa diferente. Dios me permitió, dice, ir al tercer cielo, y luego dice que le envió un mensajero de Satanás. Qué extraño, qué paradójico que puede llegar a ser esto. Dios y el diablo obrando. ¿En qué? En distintas maneras, porque Dios quería una cosa y Satanás quería otra cosa de Pablo. Y no es, hermanos, porque seamos títeres de esta situación, sino es Dios tratando de hacer algo en nuestra vida. Lo mejor. Y por otro lado, Satanás queriendo hacer lo contrario. Somos responsables nosotros de reaccionar sabiamente en medio de las aflicciones. Y eso nos lleva al segundo punto. Debemos aceptar gustosamente y no con resignación. Gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestra vida, las aflicciones que trae a nuestra vida, porque Él será glorificado en nuestra debilidad. No porque seamos masoquistas, no porque nos guste sufrir, sino porque sabemos que Dios será glorificado mediante ese proceso. Cristo será glorificado en nuestra debilidad. Pablo fue fortalecido
pero no fue liberado de ese aguijón. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, ¿qué dice? Que vino un ángel, pero no a consolarlo, no vino a consolarlo, sino a fortalecerlo, a decirle, adelante, tienes que morir, fortalecerlo. Ahora la pregunta que le hago en esta noche a cada uno de los que estamos aquí. ¿Te basta su gracia? ¿Te basta su gracia? ¿Es suficiente la gracia del Padre para con nosotros? Tal vez Pablo le pidió una oración, ¿no? O en otras veces. Yo estaría mejor, Señor, si estuviese en una mejor condición para poder servirte, equipado de mejor manera para hacer tu obra. Y el Señor viene y le dice a Pablo todo lo contrario. No, Pablo, esas limitaciones es la clave de tu utilidad. Eso es la clave por la cual yo te utilizo. Es necesario que yo te mantenga así, porque es la manera en la que yo estoy utilizando para glorificar mi nombre por medio de ti. Ahora debemos aclarar, Pablo no habla de una debilidad moral, hermanos, no nos confundamos con esto. Pablo no habla de una debilidad moral, no dice, tengo problemas con la codicia, tengo problemas con la lujuria, con la pornografía, con el alcoholismo, se me hace difícil perdonar a alguien. Pero no importa, porque total el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y no es así. No es así. Vemos que en el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. No son debilidades morales. No son debilidades morales, son debilidades limitantes. Pablo había abrazado en ese entonces su identidad, como un vaso de barro en el que Dios iba a formar, lo había colocado dentro de él el tesoro del Evangelio. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo aquí hablando de su ministerio, de predicar el Evangelio, ¿no? Y nuestra debilidad, hermanos, no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. No necesita grandes personalidades, lo hemos visto muchas veces con Moisés, un hombre que no tenía un buen habla. Josué, luego, que venía después de Moisés, con todo lo que había hecho Moisés, se lo ve a Josué ahí. ¿Y qué hago ahora? Moisés no está. ¿Y qué hago con todo este pueblo yo? No utiliza grandes personalidades ni grandes recursos para hacer su obra. Utiliza personas comunes y corrientes como vos, como yo. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que se necesita para hacer la obra de Dios. Ninguno tiene el poder de vencer el pecado y no tenemos nada de nosotros mismos. No somos nada. Y la tendencia que tenemos como hombres es a confiar en que nosotros podemos, que nosotros lo podemos lograr con nuestra fuerza. Y Dios en su bondad se encarga de recordarnos lo que somos a través de sus aguijones, de sus aflicciones, que nos debilitan. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Cuando estamos conscientes de nuestra deficiencia, de nuestras limitaciones, cuando podemos clamar a Dios. Y es cuando lo hacemos normalmente. Clamamos a Dios cuando pasamos por esta situación. Entonces Dios se magnifica en su gracia
y a través de nosotros. Y ahí es lo sorprendente y lo extraño e inusual de la forma en la que reacciona Pablo a continuación. Cuando Dios le reveló el propósito a Pablo, luego de limitarlo con su problema, vemos a un Pablo que da la bienvenida a su debilidad y lo acepta gustosamente. Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, ¿cómo lo recibimos? Gozoso. Si le has hecho una invitación a alguien, a tu casa, a tu hogar, te preparas, te limpias, ordenas la casa, te pones feliz. Y más cuando has llegado, cuando esa persona te ha aceptado la invitación. Pero qué difícil es darle la bienvenida a las aflicciones. Es muy difícil. Y me ha dicho en el versículo 9, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Aceptar con agrado, preferir, disfrutar. Y vemos a Pablo dándole la bienvenida a todas estas aflicciones. No porque se haya gozado en el dolor, sino porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque eso nos lleva a depender enteramente a mí de Él y no de mí mismo. Y si lo leemos al revés, podríamos decir entonces que cuando soy fuerte, entonces soy débil. Cuando creo que yo puedo, cuando creo que yo tengo la fortaleza, entonces soy débil. Fue la conciencia entonces de Pablo de su pequeñez, de decir que él se gloriaba en sus debilidades, se complacía, disfrutaba, porque él sabía que era la única manera que el poder de Cristo se glorificara en él. No vamos a poder nada, no vamos a poder hacer nada que valga la pena si descansamos en nuestras propias capacidades, en que vamos a poder solo con nuestros pecados, en que vamos a poder utilizar nuestros dones de una manera correcta dentro de la congregación, si nos creemos fuertes, si nos creemos autosuficientes. Así que el que piensa estar firme, mira que no, ¿qué? Que no caiga, dice. En 1 Corintios. Entonces, si te vas a gloriar de algo en esta noche, gloríate de tu debilidad y no en tu potencial. ¿Cómo es posible que Pablo acepte con gozo y le dé la bienvenida a todo esto, lo que él pasaba? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es simple. Punto número 3. El amor a Cristo. La única cosa que nos puede hacer aceptar las limitaciones, las aflicciones, los aguijones, es el amor que vos tenés por Cristo. Y porque quieres que Él se lleve la gloria. En el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, dice, ¿qué cosa? Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Por amor. ¿A quién? Al Señor, a Cristo, a Jesús, a mi Salvador, a mi Redentor. Ese era el amor
que llevaba a Pablo a abrazar esas debilidades. Cuando es el amor de Cristo el que domina en nuestra vida y no el nuestro, es de esa manera que Cristo se gloría. No nosotros, no por mis capacidades, no por mi sabiduría, no por lo que yo pueda hacer, sino por su gracia, su misericordia. Gracias a esto, puedo hacer lo que yo hago. Nosotros hacemos la obra, pero Cristo se lleva la gloria. Y la meta de Dios quizás es enviarnos debilidades. Alguna circunstancia molesta, sueños frustrados que podemos tener. Y la única razón por la que Dios permite esto es para resaltar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo Jesús que tiene dentro nuestro. No logré lo que quería, pero tengo a Jesús en mi vida y para mí eso es suficiente. ¿Te acordás cuando te convertiste? Cuando creíste en el Evangelio, cuando te entregaste al Señor. ¿Qué fue lo que te hizo que te llevaran a los pies de Cristo? ¿Qué fue ese momento? Y seguramente fue cuando te diste cuenta que no podías salvarte a vos mismo, que necesitabas de alguien para salvarte. Y de esa manera vino a Él y te rescató. De tal forma que Él se llevó la gloria. Aleluya. De la misma manera, de la misma actitud que te llevó a depender de Cristo para ser salvo, debemos mantenernos día tras día. Para ser cada vez más santos, para ser cada vez más útiles en el reino de Dios. Y no es que nos convertimos y al otro día salimos todos empoderados con el poder y no es así. No pasó así tampoco. El pecado aún mora en nosotros, nos hace creer que nosotros somos suficientes, que podemos actuar con dependencia, que podemos hacerlo con nuestras fuerzas, pero Dios es tan bueno y tan sabio que se encarga de aplastar ese sentimiento de autosuficiencia para demostrarnos que Él es capaz de multiplicar la fuerza de ¿quién? Del que no tiene ninguna. El amor que tenemos en Cristo es el que nos hace darle las bienvenidas a todas esas limitaciones, problemas, aflicciones que vienen a nuestra vida, para que ese poder de la gracia de nuestro Señor sea evidente en nuestra vida. No para que digan qué bien que lo hace Nito, no para que digan qué bien que lo hace Cristian, sino para que digan qué bien que lo hace Jesús en esa vida. Así que hermanos, hermanas, no nos quedemos tirados, no nos quedemos ahí desparramados en el piso, lamentándonos sobre nuestra debilidad, sobre nuestras limitaciones, sobre ese aguijón. Abrázalo, dale la bienvenida con gozo a esa insuficiencia que te mantendrá de rodillas delante de Dios, en dependencia del Señor, para gloria de nuestra redención y la salvación de aquellos que no han creído, que puedan ver la gracia del Señor y Él se gloríe mediante nosotros. Y me has dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y lo decimos nuevamente, hermanos, todos para terminar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor lo bendiga gratamente en esta noche, hermano. Gracias por su tiempo.